¿Ramón Ferreira fue alguna vez tu influencia en tu carrera? Pues es uno de los autores, digamos, destacados. No ha sido una influencia para mí fundamental porque yo me he dedicado más a la poesía. Entonces, como me he dedicado más a la poesía y he sido más lector de poesía, pues esos autores que han incursionado más en la narrativa o en la dramaturgia, como el caso de Ferreira, pues no han sido una influencia directa. Pero esto no quiere decir que no sea un autor que yo admire y un autor que yo respete mucho por su trayectoria y por sus aportes. En tu casa se leía mucho Ramón Ferreira, por ejemplo, tu papá. Sí, sí, mi papá además tiene una relación muy cercana con la literatura y la cultura cubana. Y como ustedes saben, pues Ramón Ferreira desde muy niño emigró a Cuba y pues creció y se formó en Cuba. O sea que podemos decir que a pesar de que haya nacido en España, pues es un autor prácticamente cubano, es un autor de nacionalidad cubana. Entonces mi papá sí ha tenido una lectura muy juiciosa de lo que ha sido la literatura cubana contemporánea y por consiguiente al yo ver esos libros en la biblioteca y escuchar ese nombre y los diálogos sobre esas obras, pues yo me fui asomando de una manera espontánea a este autor. ¿Y en tu casa has tenido alguna vez alguna anécdota con Ramón? O sea, que tu papá te haya leído un cuento de él o algo así. Sí, me hablaba sobre todo de sus obras de teatro, me, donde aparecía de manera muy, digamos, como muy definitiva la construcción de unos personajes muy verosímiles y de unos personajes muy vinculados con la vida diaria del cubano, del habanero, sobre todo de esa Cuba pre-revolucionaria, o sea, antes de 1959, que era una Cuba muy luminosa, muy esplendorosa, una Cuba donde había grandes espectáculos musicales, donde había una vida cosmopolita también muy destacada, y cómo esos personajes pues aparecían en la obra de Ferreira, pues eso era de las cosas que más le impactaba a mi papá y de lo que más me leía. ¿Tú cuando leías o tu papá te leía alguna obra de Ramón Ferreira, te acuerdas de alguna parte en específico que te haya... No, recuerdas la caracterización de los personajes y que de una u otra manera al leerlo era como un viaje, como un transportarse en el tiempo y uno empezaba a escuchar los mambos de Pérez Prado, uno empezaba a escuchar las grandes orquestas, la sonora matancera de fondo. Al escuchar eso, esa es una de las magias de la literatura, cómo te puede trasladar a una atmósfera. ¿Cuál es tu obra favorita de Ramón Ferreira? Bueno, hay muchas, pero sin duda alguna yo creo que El hombre inmaculado es una de las que fue, yo me acuerdo, una de las obras de teatro más, digamos, más destacadas de él. Recuerdo también una obra que se llama Un color para este miedo, que es como una recopilación muy interesante donde aparece todo su estilo, pero sobre todo esas obras de teatro que te menciono como El hombre inmaculado. ¿Y sabes algún detalle de la vida del que no mucha gente sepa? Bueno, él desde muy pequeño, o sea, él tenía un origen español, si no estoy mal, Galicia? gallego, era gallego, y ustedes saben que a Cuba llegaron también muchos gallegos. De hecho, Fidel Castro es de origen, digamos, de origen gallego. Yo creo que una cosa que hay que destacar es la amistad que sostuvo con dos importantes escritores norteamericanos, quizá dos de los más importantes, y es que fue muy amigo y muy cercano, y sin duda esto debió influir su obra, de Ernest Hemingway y Tennessee Williams, dos de los más importantes escritores contemporáneos de los Estados Unidos, dos maestros del arte y de la técnica narrativa, y sin duda alguna esa cercanía de Ferreira con estos autores pues le permitió, yo creo, que enriquecer su obra y su estilo. Si tú alguna vez te encontraras a Ramón Ferreira en algún lugar, en una conferencia, ¿tú le darías algún consejo de los cuentos? O... Por el contrario, yo esperaría recibir esos consejos de él. Me sentiría muy mal yo dándole consejos a un maestro. Por el contrario, más bien yo me sentaría a escucharlo durante horas y horas si me lo encontrara. Ojalá alrededor de un buen ron cubano, para escucharle su experiencia, escucharle sus estilos, escucharle sus consejos y sus secretos a la hora de enfrentarse a un cuento o a una obra de teatro. Cómo construía esos personajes, de dónde sacaba imaginación para darle un carácter a cada personaje. Me encantaría haberlo escuchado durante mucho tiempo.
¿Alguna característica en especial que te haya gustado mucho de él? ¿No? La que mencioné anteriormente de cómo hay una posibilidad de trasladarse de ámbito y que uno al leerlo se siente viviendo La Habana de los años 40 y de los años 50 con todas estas luces y con todos esos personajes que hoy en día vemos a través de Buenavista Social Club como algo ya gastado, como algo detenido en el tiempo. En ese momento era un esplendor que aparece, yo creo que muy claro en las obras de él. Bueno, muchas gracias Federico No, por la ustedes. entrevista.